Bueno, muy buenos días a todos. La verdad, muy contento con toda la asistencia de todos los participantes en este 9º Congreso de Residentes de Medicina Interna. Mi nombre es Julio Insignales Pareja, soy residente de tercer año y en el día de hoy les quiero presentar esta charla titulada Más allá del índice de masa corporal, redefiniendo la obesidad. Y quiero empezar mi charla con este apartado de la escena 2 de Romeo y Julieta de William Shakespeare, en la cual Julieta le dedica estas palabras a Romeo diciendo: lo que llamamos rosa con cualquier otro nombre olería igual de dulce. ¿Y a qué se refiere Julieta a Romeo con estas palabras? No sé si conocen la historia, pero había una enemistad importante entre ambas familias, por lo cual, independientemente de eso, aparte de las etiquetas, Julieta quería y avanzaba con el amor hacia Romeo. Muchas etiquetas en la medicina las hemos utilizado ampliamente, sin embargo, al final de la charla me van a responder si en verdad la hemos utilizado bien o mal, como es el índice de masa corporal en el contexto de la obesidad. Y es que la obesidad es algo muy importante y es un tema en el cual tenemos que hablar constantemente. ¿Por qué? Porque 1 de cada 2 pacientes que van a atender ustedes en su consultorio tiene sobrepeso y obesidad, cosa que nos marca enseguida la alarma en nuestras consultas. Y por otra parte, podríamos dividir desde el punto de vista desde 3 perspectivas este problema: desde políticas de la salud, pero más importante desde el paciente y desde el médico. Del paciente que mencionan, podríamos decir que ellos, aproximadamente el 68%, menciona la obesidad como una enfermedad. Por otra parte, el 81% menciona es mi responsabilidad, por lo cual lo hace más difícil que sea un tercero cercano o inclusive en la consulta con el médico en el cual se puede iniciar una charla sobre el manejo de esta enfermedad. Pero la responsabilidad del todo no siempre es del paciente, por lo cual el médico también tiene un gran apartado, y es que el 1% solamente remitió correctamente el paciente a cirugía bariátrica, y por otra parte el 75% consideraban que el 10% tenía una pérdida de peso suficiente. Y más datos que vienen inclusive y provienen de nuestra clínica de obesidad. En este estudio, el doctor Eder Hernández, en las pacientes que remitían a consulta externa de medicina interna, en las cuales el 54% tenían sobrepeso y 46% tenían obesidad. Pero ¿cuál es la alarma acá? De que solamente el 14% de los pacientes que venían remitidos, inclusive esto fue antes de la pandemia en el año 2020, apenas estaban diagnosticados. Quiere decir que nosotros como médicos en parte nos falta mayor diagnóstico en estos pacientes. Pero para no cometer estos errores tenemos que conocer nuestra historia, ¿cierto? Y la historia empezamos desde 35.000 años atrás, donde inclusive les traigo esta escultura que se encuentra en el museo en Austria, en Viena, llamada Venus de Willendorf, el cual viene de la edad paleolítica, y vemos las dimensiones que tiene inclusive esta escultura. Por otra parte, ya Hipócrates y Galeno 300 años antes de Cristo ya nos mencionaban sobre la obesidad, inclusive ya lo correlacionaban sobre posiblemente que la muerte súbita se asociaba principalmente a el sobrepeso. Inclusive hasta el siglo XVII, en el tratado tibetano, en China, en Asia, el berilo azul, el cual ya lo asociaban y decían comer en exceso causa enfermedades y acorta la esperanza de vida. Y eso no fue solo un movimiento en Asia, sino que también fue en Europa, y hasta inclusive posteriormente en 1835 un médico, bueno, ni siquiera fue médico, fue estadístico y astrónomo, el doctor Adolf Quetelet, el cual le pusieron una responsabilidad, y fue decir cuál eran las dimensiones del hombre promedio. Él lo quiso decir, o basó su estudio en el crecimiento alométrico que tienen los pacientes, y eso tiene que ver con que pronto cuando nosotros nacemos la dimensión de la cabeza es mucho mayor y posteriormente las extremidades van creciendo de una manera muy diferente, en el cual resultó con una fórmula llamada índice de masa corporal, peso en kilogramos sobre la altura en metros cuadrados. Pero la obesidad no se quedó ahí, o por lo menos la relación con el sobrepeso. Esto inclusive tuvo una correlación hasta 1960, pero de una manera irónica. Las aseguradoras de vida fueron las que estudiaron mayormente esto, donde ellos comenzaron a notar que los asegurados tenían un riesgo cardiovascular mucho más alto y se comenzaban a sospechar que posiblemente estaba asociado con el sobrepeso y la obesidad. Por lo cual ellos comenzaron a hacer como unas dimensiones también, como hacer el ejercicio previo del hombre ideal. Esto en 1970 el doctor Kiss lo correlacionó con esa fórmula que había hecho el doctor Quetelet hace 100 años atrás, y en la cual finalmente o posterior hasta el sol de hoy vemos que es la aplicación del índice de masa corporal, en la cual tenemos unas utilidades muy puntuales.
tenemos que el paciente, nosotros lo tenemos que utilizar en estudios poblacionales, en clasificación de obesidad y tamizaje principalmente. Y aquí es donde vemos la clasificación, que es la que conocemos universalmente. ¿Listo? Y esto nos ha permitido posteriormente a dar una luz en los estudios poblacionales sobre cómo está la obesidad en el futuro. Desde 1975 podemos ver, o este estudio que hicieron, donde determinaron la prevalencia de 1962 hasta el año 2000, cómo fue la prevalencia, y como nos podemos dar cuenta, desde el año 1975 se disparó la obesidad. Hay algunos que mencionan posiblemente que estuvo relacionado con la dieta, otros dicen que el sedentarismo, o inclusive también alguna exposición intrauterina. Hasta ahora no sabemos cuál fue la causa, pero lo que sí sabemos es que exponencialmente viene creciendo poco a poco. Y también tiene unas utilidades muy importantes, en la cual el índice de masa corporal nos ha servido para correlacionarlo con diferentes comorbilidades. Inclusive este estudio de New England, salido en este año, lo relaciona con 16 comorbilidades. Entre esas vemos apnea del sueño, estatosis hepática, diabetes mellitus, gota, tromboembolismo pulmonar o falla cardíaca. Y como vemos, la obesidad tiene una correlación también importante con todas estas 16 comorbilidades. Sin embargo, hay que aclarar que el índice de masa corporal mayor a 40 es el que se relaciona con estas comorbilidades principalmente. Pero debajo del índice de masa corporal de 35 hasta 25 hay una variación muy importante con la distribución corporal y principalmente con el tejido adiposo. Por lo cual podríamos decir que hasta ahora que es rápido, reproducible, estandarizado, pero tiene sus limitaciones que les voy a presentar el día de hoy. Y se los quiero presentar con estos dos casos clínicos. Tenemos a Jason López, no sé si lo conocen, pero es un medallista en París 2024 en el deporte de halterofilia y tenía una categoría de 89 kilogramos. Jason llega a nuestro consultorio aquí en el centro médico y le hacemos el índice de masa corporal en 30.9, pero también le realizamos un hipodio, única posición corporal, en la cual se encuentra en 18%. Siguiente paciente nos llega Leonardo DiCaprio, actor, con índice de masa corporal de 27, pero tiene una grasa corporal de 28%. Les muestro estos dos cortes de histología de músculo esquelético. ¿Cuál piensan ustedes que es el paciente asignado de los dos pacientes que tuvimos en la consulta? ¿Cuál piensan? Bueno, como podemos ver en la imagen de la derecha, tiene una infiltración de tejido adiposo bastante importante, y que en teoría el índice de masa corporal del paciente, del segundo paciente, que era Leonardo DiCaprio, tenía un índice de masa corporal que nos marcaba solamente un sobrepeso, por lo cual aquí, de una manera de pronto con cortes histológicos, les voy expresando cuál es la primera limitación, en las cuales son las anatómicas. ¿Por qué? Tiene una limitación en la distribución de la grasa corporal, que es el epicentro de la fisiopatología, como lo vamos a entender. Y por otra parte, el porcentaje de grasa corporal no me lo va a detectar adecuadamente. En segunda manera, toda la complejidad que tiene la etiología de la obesidad, entre ellas está la genética, donde se encuentran hasta más de 500 genes asociados, pero también tener en cuenta que solamente el 10% se encuentra correlacionado a por lo menos una obesidad genética, o también algunas patologías como el Prader-Willi. Por otra parte, nos esconde o no nos expresa toda esa cantidad de la fisiología, como se la voy a explicar, y de la parte psicológica, como vamos a ver en muchas charlas más adelante por psiquiatría. Por lo cual, si hacemos un resumen y comenzamos a evaluar el índice de masa corporal, tenemos que sirve para estimar el peso, para hacer estudios poblacionales, para correlacionarlo parcialmente con estudios genéticos, pero para la estimación de la grasa corporal, la distribución, la fisiopatología y el fenotipo, 0 puntos. En el tamizaje, que es su función, una de las funciones principales, y que es de la que tiene mejor rendimiento, lastimosamente aquí también de pronto hay una caída en el índice de masa corporal. ¿Por qué? El que conocemos nosotros es el universal de la OMS, en la cual obesidad se caracteriza por ser índice de masa corporal mayor o igual a 30. Pero como podemos ver en poblaciones como China o la India, ya inclusive hay obesidad desde el paciente cuando se encuentra con un índice de masa corporal mayor a 25, por lo cual eso también nos los toca individualizar. Y como factor pronóstico, ¿cómo le va?
Y en este estudio, pues realizado en 2008, en un metaanálisis quisieron asociar cómo le va las antropometrías asociando a diferentes factores de riesgo cardiovascular, dícese dislipidemia, hipertensión o diabetes mellitus. Y podemos encontrar haciendo como una alusión a una tabla de posiciones en el cual el primero fue cintura-altura, posteriormente cintura-cadera, perímetro abdominal y en el último índice de masa corporal. Sin embargo, también mencionar que no quiere decir que no hagamos el índice de masa corporal, sino que lo podemos acompañar con el resto de antropometrías. Y esto también, o por lo menos nos preguntamos si es inferior a otras antropometrías. También tenemos que hay muchos beneficios de otras como el perímetro abdominal, donde efectivamente, como vemos en estas barras, en las cuales las azules, cuando hacemos el perímetro abdominal, la prevalencia se me alza, por lo cual hay muchos pacientes que realmente se nos escapan de este diagnóstico. Por lo cual, para recordar, el exceso de grasa visceral en los hombres en Colombia se encuentra por encima de 94 y en las mujeres por encima de 90. Y quiero hablar ahora del protagonista del día de hoy y de todo el epicentro de la fisiopatología, que es el tejido adiposo, el viejo y el nuevo conocido, en la cual yo creo que todos conocemos este libro de diferentes tipos de tomos por el Arthur Gayton, y aquí fue donde de pronto comenzamos a escuchar el tejido adiposo y cómo era su función, la parte de la termogénesis, el almacén de grasa, o para el paciente quiere decir de pronto la parte del cuerpo que la verdad me quiero quitar, pero será así de que de pronto tiene esas características malas o tiene algunas buenas. Y esto viene, o el tejido adiposo, desde la parte de la historia y la era cenozoica, donde los mamuts o el esmolidón lo utilizaban para la termogénesis o igualmente también para los recién nacidos. Y recordemos que el tejido adiposo se puede dividir inclusive hasta en colores y en sus funciones, por lo cual nos marca todo lo heterogéneo que lo voy a decir a continuación. Está el blanco, que tiene una función principalmente de almacén de grasa, y está el tejido adiposo marrón, que es más termogénesis. Sin embargo, recalcar que también tiene unas actividades endocrinas. Por otra parte, en la distribución en el cuerpo, tenemos que el tejido adiposo marrón se encuentra principalmente a nivel cervical, se encuentra a nivel de hombros, paravertebral, perirrenal y retroperitoneal, pero que en el adulto, posteriormente, después de los 20 años, prácticamente es el 1% solamente de esa distribución. Por otra parte, también conocemos que hay tejido adiposo, pero se puede dividir también en subcutáneo y en el visceral. Este subcutáneo tiene unas características metabólicamente positivas y el visceral tiene unas características negativas. Este adiposo subcutáneo, como pueden ver en la cara, en el tórax, en la región abdominal, luteofemoral, y en la parte visceral, en el epicardio, mento, mesenterio, perirrenal y gonadal. Y como vemos, también se puede diferenciar a medida que vamos creciendo, donde este paciente de 37 años tiene un predominio importante de la grasa subcutánea y posteriormente con la edad, cuando